Los labios de Julia temblaron contra los míos. Dulces y asustados. Mientras el sol de mayo se colaba por las celosías de su habitación. Yo. Clara. 18 años recién cumplidos. Sentí que el mundo entero se detenía en ese instante. Y entonces ella se apartó. Con los ojos llenos de lágrimas. Y susurró, lo siento. Clara, pero no puedo seguir mintiéndote. Córdoba siempre había sido mi refugio y mi cárcel. La ciudad de los patios llenos de macetas. Del aroma del azahar en primavera. De las campanas de la mezquita que marcaban las horas como si el tiempo aquí fuera más lento. Más denso. Nací en la judería. En una casa antigua con rejas torcidas y un patio pequeño donde mi madre cultivaba geranios antes de marcharse para siempre cuando yo tenía 10 años. Desde entonces, solo quedamos mi padre y yo. Él trabajando en la construcción. Yo estudiando en el instituto cercano a la Plaza de las Tendillas. Julia vivía a 3 calles de distancia. En una casa más grande. Con un patio de naranjos y una fuente que cantaba todo el día. Su familia era de las antiguas. De las que todavía hablaban de linaje y de lo que dirán. Su padre. Don Antonio. Era notario, su madre. Doña Carmen. Organizaba las verbenas de la feria y nunca salía sin mantilla en Semana Santa. Tenían un hijo mayor. Miguel. Que ya trabajaba en Sevilla. Y Julia era la pequeña. La joya. La que debía casarse bien. Nos conocimos a los 6 años. Cuando las dos empezamos primero de primaria. Desde entonces fuimos inseparables. Compartíamos todo, los secretos. Los exámenes. Las tardes en el puente romano tirando piedras al Guadalquivir. Las noches de estudio con chocolate caliente en invierno. Ella era la luz, yo. La sombra que la seguía. Julia tenía una risa que hacía que hasta los días más grises de lluvia cordobesa parecieran soleados. Aquella tarde de mayo. Yo había ido a su casa para estudiar a la selectividad. Sus padres habían salido a una cena con los padres de Alejandro. Un chico de familia conveniente. Según decían. La casa estaba vacía. Solo el servicio en la cocina lejana. Subimos a su habitación. Con las paredes llenas de fotos nuestras, en la feria. En la playa de Málaga. En la mezquita de niñas con velas en la mano. Hablamos de todo y de nada. De la universidad. De Madrid. De si nos separaríamos. Y entonces. De pronto. El silencio. Julia me miró de una forma distinta. Como si me viera por primera vez. Se acercó. Yo no me moví. Y pasó. El beso fue torpe. Urgente. Lleno de años de palabras no dichas. Sus manos en mi cara. Mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que ella lo oiría. Cuando nos separamos. Las dos llorábamos. Te quiero. Clara. Dijo. Desde siempre. Pero tengo miedo. Yo solo pude abrazarla. En ese momento no había miedo. Solo felicidad pura. Como cuando éramos niñas y creíamos que el mundo era nuestro. Pasamos la tarde hablando. Besándonos de nuevo. Planeando un futuro imposible. Ella me contó que siempre había sentido algo diferente. Que los chicos nunca le habían interesado de verdad. Que conmigo todo era distinto. Yo le confesé lo mismo,
que cada vez que salía con algún chico del instituto. Solo pensaba en ella. Cuando el reloj marcó las 11. Tuve que irme. Caminé hasta casa flotando, con el sabor de sus labios todavía en los míos. Córdoba nunca me había parecido tan hermosa. Los días siguientes fueron un sueño. Mensajes a escondidas. Miradas en el instituto. Algún beso robado en el parque de la Asomadilla. Julia parecía feliz. Libre por primera vez. Yo también. Pero una tarde, mientras esperábamos el autobús, vi un mensaje en su móvil que ella intentó esconder rápido. Era de Alejandro: nos vemos mañana con los padres para hablar de la fecha. Mi estómago se hundió. ¿Qué fecha?, pregunté. Ella palideció. Clara, tengo que contarte algo. Julia me lo explicó todo esa misma noche. En el banco del puente romano donde solíamos sentarnos de niñas. Sus padres la habían prometido con Alejandro desde que tenía 15 años. No era oficial. No había anillo todavía. Pero era un compromiso de palabra entre familias. Alejandro era hijo de un amigo de su padre. Estudiaba Derecho en Sevilla. Venía los fines de semana. Era guapo. Educado. Todo lo que una familia tradicional cordobesa podía desear. Pensé que podría evitarlo, dijo Julia, con la voz rota. Que cuando llegara a la universidad, me iría a Madrid contigo y todo se olvidaría. Pero ahora presionan más. Dicen que después de la selectividad anunciarán el compromiso oficialmente. Yo no podía hablar. Sentía una rabia fría creciendo dentro de mí. ¿Y nuestro beso? ¿Lo de estos días? ¿Era solo un juego antes de casarte con él? No. Clara. No. Suplicó. Es lo más real que he sentido nunca. Pero tengo miedo. Mi padre, si se entera de nosotras, me desheredará. Me encerrará. No sé. En esta ciudad todos se conocen. Todos hablan. Córdoba, con su belleza antigua, de pronto me pareció una jaula dorada. Las mismas calles estrechas que amaba ahora me asfixiaban. Pensé en mi padre, que aunque callado nunca me había juzgado. Pensé en la madre de Julia, que organizaba tes benéficos y hablaba de la decencia. Los días siguientes fueron un infierno. Julia seguía viéndose con Alejandro por obligación. Cenas familiares. Paseos. Yo la veía en el instituto riendo con él cuando venía a recogerla. Cada risa era una puñalada. Una tarde la enfrenté en su casa, cuando sus padres no estaban. ¿Lo quieres?, le pregunté directamente. No, respondió. Pero es fácil con él. No tengo que esconderme. No tengo que tener miedo. ¿Y conmigo si tienes miedo? Ella lloró. Contigo tengo todo, Clara. Pero también tengo terror. Intentamos seguir en secreto. Paseos al atardecer por la ribera. Besos escondidos detrás de las columnas de la mezquita cuando no había turistas. Noches hablando por teléfono hasta el amanecer. Cada momento era intenso. Precioso. Pero envenenado por la cuenta atrás. Una noche. En su patio. Bajo los naranjos. Me dijo: si me pides que lo deje todo.
Lo haré. Pero tengo que saber que tú también estás dispuesta a perderlo todo. Yo no sabía si estaba preparada. Mi padre era tolerante. Pero la ciudad no. El instituto no. Las miradas. Pasaron las semanas. La selectividad llegó y pasó. Nos salió bien a las dos. Teníamos notas para Madrid. Para la misma carrera de filología. Pero el compromiso se acercaba. Ya hablaban de una fiesta en agosto para anunciarlo. Yo empecé a alejarme. El dolor era demasiado grande. Dejé de contestar sus mensajes. En el instituto la evitaba. Ella me buscaba desesperada. Una tarde me esperó a la salida. Clara. Por favor. No me dejes sola con esto. Tú ya elegiste. Dije. Con voz fría. Vas a casarte con él. No es verdad. Solo estoy esperando. ¿Esperando qué? A que yo desaparezca para que sea más fácil. Nos gritamos en medio de la calle. Alguna vecina miró desde las rejas. Córdoba siempre mirando. Esa noche no dormí. Pensé en irme sola a Madrid. Cortar por completo. Pensé en el beso de aquella tarde de mayo. En cómo todo había parecido posible. Al día siguiente. Julia no fue al instituto. Supe por una amiga común que estaba enferma. Fui a su casa. Su madre me abrió. Con cara seria. Julia no quiere ver a nadie. Pero yo insistí. Subí las escaleras corriendo. La encontré en su cama. Pálida. Con los ojos hinchados. Vete. Clara. Dijo. Es mejor así. No me voy a ninguna parte. Me senté a su lado. Entonces vi las marcas en sus muñecas. Apenas cicatrices antiguas. Me contó todo, años atrás. Cuando empezó a entender lo que sentía por mí. Había intentado hacerse daño. Sus padres lo encubrieron como un accidente. Si me obligan a casarme con él. No sé si podré soportarlo otra vez. El mundo se me cayó encima. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Julia apenas salía de su habitación. Su madre hablaba de nervios de novia. De cosas de chicas. Su padre decía que el compromiso la calmaría. Yo iba todos los días después del instituto. A veces me dejaban entrar. A veces no. Cuando entraba, nos abrazábamos en silencio. Llorando. Una tarde. Alejandro vino a verla. Lo vi desde la ventana de la calle, alto. Moreno. Trajeado. Con flores. Subió. Estuvo 1 hora. Cuando bajó, Julia me llamó. Me ha pedido fecha para agosto. Dijo con voz muerta. He dicho que sí. Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Por qué? Porque si digo que no, mi padre me mandará a un convento o algo peor. Porque no quiero que sufras más por mi culpa. Porque quizás sea más fácil rendirse. No pude hablar. Colgué. Esa noche caminé por Córdoba hasta el amanecer. Por la Judería. Por el Alcázar. Por las murallas.
La ciudad que amaba ahora me parecía hostil. Llena de ojos que juzgaban. Pensé en mi madre. Que se había ido porque no soportaba la estrechez de miras de esta tierra. Pensé en todas las mujeres que habían tenido que esconderse. Al día siguiente fui a casa de Julia dispuesta a todo. Su madre me abrió. No es buen momento. Clara. Necesito hablar con ella. Subí igual. Julia estaba en el patio. Sentada junto a la fuente. He venido a decirte que te quiero. Dije sin preámbulos. Y que si tú no tienes fuerzas para luchar, yo las tendré por las dos. Pero no voy a verte destruirte por complacer a otros. Ella me miró con ojos vacíos. ¿Y si nos vamos? Ahora. Cogemos un autobús a Madrid. Empezamos de cero. Mis padres me desheredarán. No tendré nada. Yo tampoco tengo gran cosa. Pero nos tendremos la una a la otra. Silencio. Solo el agua de la fuente. Entonces llegó su padre. Nos vio juntas. Tan cerca. Vio mi mano sobre la de Julia. ¿Qué significa esto? Preguntó con voz grave. Julia se levantó. Temblando. Papá, tengo que decirte algo. Yo pensé que ese sería el fin. Pero Julia respiró hondo y dijo, no me voy a casar con Alejandro. Porque estoy enamorada de Clara. El silencio fue absoluto. Don Antonio se puso rojo. Doña Carmen apareció en la puerta. Pálida. Comenzaron los gritos. Palabras duras, deshonra. Pecado. Locura. ¿Qué dirán en la ciudad? Amenazas, internado. Desheredación. Prohibición de verme. Julia lloraba. Pero no retrocedió. Yo también lloré. Pero me mantuve a su lado. Al final. Su padre dijo, si eliges esto, no vuelvas a pisar esta casa. Julia miró el patio. Los naranjos. La fuente donde había jugado de niña. Y tomó mi mano. Entonces me voy. Salimos de la casa sin nada. Solo con lo puesto. Caminamos por Córdoba como sonámbulas. La gente nos miraba. Alguna vecina susurró. Llegamos a mi casa. Mi padre nos abrió. Vio nuestras caras. ¿Qué ha pasado? Hija. Le conté todo. Él solo suspiró. Nos abrazó a las dos. Esta es vuestra casa ahora. Los primeros días fueron duros. Julia dormía en mi habitación. En la cama pequeña que mi padre improvisó. Lloraba por las noches. Añorando su casa. Su madre. Sus cosas. Yo la abrazaba hasta que se dormía. La ciudad hablaba. En el instituto. Rumores. Algunas amigas se alejaron. Otras. Pocas. Nos apoyaron en silencio. Alejandro vino una vez a mi casa. Furioso. Diciendo que Julia estaba confundida. Que era alguna fase. Mi padre lo echó. Los padres de Julia llamaron varias veces. Alternando súplicas y amenazas. Doña Carmen lloraba por teléfono. Don Antonio decía que era una vergüenza para la familia. Julia aguantó.
Poco a poco empezó a sonreír otra vez. Conseguimos plaza en la Residencia Universitaria de Madrid para septiembre. Trabajamos el verano, yo en una tienda de souvenirs. Ella dando clases particulares. Córdoba nos miraba con recelo. Pero también empezamos a notar pequeños gestos, la panadera que nos daba un bollo extra. El viejo del bar que decía, ánimo. Chicas. La profesora del instituto que nos escribió una carta de apoyo. Una tarde de agosto. Julia recibió una carta de su madre. La leímos juntas. Decía que la echaban de menos. Que aunque no entendían. Que rezaban por ella. Que la puerta de casa siempre estaría abierta si entraba en razón. Julia lloró. Pero también sonrió. Algún día lo entenderán. Dijo. El día antes de irnos a Madrid. Volvimos al puente romano al atardecer. Nos sentamos en el mismo banco de siempre. ¿Tienes miedo? Pregunté. Mucho. Respondió. Pero contigo. Menos. Nos besamos allí. A la vista de todos. Algunos turistas miraron. Un par de señoras mayores fruncieron el ceño. Pero también una pareja joven nos sonrió. Córdoba seguía siendo la misma ciudad de patios y azahar. De celosías y murmullos. Pero nosotras ya no éramos las mismas. Cuando llegó septiembre, cogimos el AVE hacia Madrid con 2 maletas y mucho miedo. En el andén, mi padre nos abrazó fuerte. Sed felices. Hijas. Julia miró por la ventana mientras el tren se alejaba. Vi una lágrima en su mejilla. ¿Te arrepientes? Pregunté. Ella tomó mi mano. Nunca. Madrid fue un shock. La ciudad enorme. Anónima. Libre. Nadie nos miraba 2 veces cuando íbamos de la mano. Podíamos besarnos en el Retiro sin miedo. Estudiamos. Trabajamos. Compartimos un piso pequeño con otras estudiantes. Los primeros meses fueron duros, echábamos de menos el calor de Córdoba. El aroma del azahar. Las campanas. Pero también respirábamos por primera vez. Julia empezó terapia. Habló de sus cicatrices. De la presión. Del miedo. Yo también fui unas sesiones. Aprendimos a sanar juntas. Un año después, recibimos una carta de doña Carmen. Venía sola. Sin el padre. Decía que Miguel, el hermano mayor de Julia, se había casado con una chica divorciada y eso había ablandado a don Antonio. Que echaban de menos a su hija. Que si queríamos, podíamos ir a pasar Navidad. Julia dudó mucho. Lloró. Al final decidimos ir. Pero solo un día. Córdoba nos recibió con su luz de diciembre. Fría y clara. La casa de Julia estaba igual, el patio. La fuente. Los naranjos. Doña Carmen lloró al abrazarla. Don Antonio estaba serio. Pero la abrazó también. No hablaron de lo nuestro. Pero tampoco nos separaron. Fue incómodo. Pero fue un comienzo. Con los años, las cosas mejoraron poco a poco. Don Antonio nunca lo aceptó del todo. Pero dejó de amenazar con la desheredación. Doña Carmen empezó a llamarme hija alguna vez,
Nos graduamos. Julia encontró trabajo como profesora de literatura. Yo. En una editorial. Volvemos a Córdoba a menudo. Paseamos por el puente romano. Por la judería. Por los patios en mayo. A veces nos miran todavía. Pero ya no nos importa. Una tarde de primavera. 10 años después de aquel primer beso. Volvimos al patio de la casa de Julia. Sus padres estaban de viaje. Nos sentamos junto a la fuente. ¿Recuerdas cuando pensábamos que todo estaba perdido? Preguntó Julia. Sonreí. Y míranos ahora. Nos besamos bajo los naranjos. Con el aroma del azahar envolviéndonos. Córdoba. Con todas sus rejas y murmullos. Seguía siendo nuestra ciudad. Pero ya no era una cárcel. Era el lugar donde empezó nuestro amor. ¿Y dónde? Contra todo pronóstico. Sobrevivió.